menopausia o perimenopausia. Mm. Los principales cambios fisiológicos, sabemos, pues, cambio de niveles de estrógenos, testosterona. ¿Qué implicaciones tiene eso a la hora de programar el entrenamiento? A ver, de por sí los principios del entrenamiento siguen siendo los mismos. O sea, tú tienes que intentar hacerlo cada vez mejor en el gimnasio. Eso no cambia. De hecho, justo el otro día hemos visto el cambio de la mujer de 59 años que ha tenido. Increíble, tiene mejor cuerpo ahora con 59 años de cuando tenía 40. Y tanto, pues siempre puedes mejorar mucho. ¿Por qué? Porque la intención sigue siendo esa. Ahora, ¿qué pasa? Que muchas se dan cuenta que necesitan un cambio cuando entran en la peri o en la menopausia, ¿vale? ¿Por qué? Porque su cuerpo cambia. Ahora, ¿por qué su cuerpo cambia? Pues hay cambios hormonales, pero no solo eso, o sea, lo que implica también entrar en esa etapa de perimenopausia es también cómo cambia un poco tu vida a nivel de, oye, duermo peor. Si duermo peor, todo el resto se afecta. Duermes peor, probablemente acabas comiendo peor, acabas moviéndote menos, tienes menos energía, ¿vale? Así que a veces no es un tema directo de la menopausia, sino lo que implica. Y al final sube el cortisol. Y si el cortisol sube, se te almacena más grasa en la parte del abdomen, en ciertos casos, ¿vale? Entonces, esa es una parte que hay que gestionar, sobre todo el tema del cortisol, que de hecho está relacionado con lo que decíamos antes, era el tercer punto, ¿no? A mí me gusta explicar que algunas mujeres entran en la menopausia, pero siguen teniendo hijos, siguen cuidando de ellos, siguen trabajando muchas horas o teniendo muchas responsabilidades. Por lo tanto, es otra cosa que le vas añadiendo, ¿vale? Y eso complica un poco, sobre todo para hacerlo para conseguir un objetivo físico, haciéndole ellas solas, que es otra estrés que te añade. Y a mí me gusta explicar un poco lo que pasa de esta forma. Yo le digo, mira, tu cuerpo, vale, María, tú eres como una bañera, ¿vale? Y el agua que le echas es todo lo que te pasa durante el día. Le echas pocas horas que duermes, le echas que comes mal, le echas que tal vez estás bebiendo un poquito más de alcohol, le echas tus hijos, le echas tu familia, le echas problemas que puedes tener durante el día, le echas las horas de trabajo, le echas a un compañero que te da por culo, lo echas problemas que estás pensando, le echas que piensas que tu físico va empeorando a ver qué va a pasar, o sea, miedo al futuro y cosas así. Llega un momento donde cuando tú le echas más agua a la bañera de la que pueda aguantar, ¿qué ocurre? Se desborda. Desborda, exacto. Tú eres la bañera, el agua que le echas el estrés que le echas durante el día, ¿vale? Y si la bañera está siempre transbordada, pues tu cuerpo responde a eso. ¿Cómo responde? No pierde peso, no pierde grasa, no ganas masa muscular, duermes. Es como un bucle negativo que se autoalimenta todas las veces, ¿vale? Entonces hay que intentar romper ese bucle. Y cuando este bucle puede pasar también cuando tienes 30 años, o sea, literalmente. Pero cuando entras en la menopausia es otra cosa que le añades, otro feedback negativo, entre comillas, que le añades. Por lo tanto, se hace cada vez más complicado. Y en ese caso, ya el hecho de empezar a comer mejor, tener esa paz mental, tranquilidad de que lo que estás haciendo funciona, empiezas a entrenar bien, vuelves a dormir mejor, tal vez algo de suplementación puede ayudar en ese caso. Pues empiezas un poco a revertir el círculo. ¿Vale? Obviamente no puedes eliminar tu etapa hormonal, es esa, pero puedes mitigar muchísimo los efectos. Y Okay. Otra cosa que no encuentro en esta fase, como también va de la mano con un deterioro de la densidad ósea, normalmente el médico
que el médico no es una persona formada en entrenamiento, es una persona que ha estudiado muchísimos años de otras cosas, pero no en entrenamiento, sabe que hacer ejercicio es bueno para la salud y es bueno para los huesos, pero no sabe qué tipo de ejercicio es el mejor que prescribirlo, o si lo sabe, muchas veces, desde mi humilde opinión, quieren curarse en salud. ¿Por qué? Porque si a Maripuri le dices que de repente tiene que empezar a hacer ejercicio de fuerza para tener huesos más fuertes, es posible que Maripuri vaya a lo loco sin saber lo que hacer, vaya a un gimnasio y cargue 50 kilos en un ejercicio que puede ser que no esté preparado para ello y sea peor que incluso que no haber hecho nada. Entonces, desde mi opinión, muchas veces los médicos dicen, vale, tienes que hacer ejercicio, pero no quiero arriesgarme a mandarte algo que yo desconozco o que puede que no hagas bien. ¿Qué te digo? Que vayas a la piscina, que vayas a caminar, que hagas aquagym, que hagas yoga y que hagas pilates. Y a día de hoy pues, sabemos que el yoga y el pilates pueden tener muchos beneficios, pero para la densidad ósea, por ejemplo, no es lo óptimo, ni mucho menos. Y yo lo que estoy haciendo en los últimos meses es haciendo mucho contenido dedicado a esto, dedicado a concienciar que cuando estás en estas fases de menopausia y perimenopausia, que te preocupan los huesos y es normal, el mensaje que tienes que escuchar no es el de evita impactos porque tienes los huesos frágiles, sino precisamente programa impactos de manera controlada, programa entrenamiento de fuerza, que los huesos también responden al entrenamiento de fuerza para tener los huesos más fuertes. Muchas veces yo creo que tenemos mucho ese miedo de, no, es que si hago entreno de fuerza o hago ejercicio de impactos, me puedo hacer daño en los huesos porque estoy en la menopausia. Precisamente es sí, pero por eso tienes que hacer desde las regresiones progresiones para llegar a poder hacer esos ejercicios y tener los huesos preparados. El mensaje yo creo que debería ser, haz trabajo de fuerza, no te limites solo a caminar y ir a la piscina. No sé si estás de acuerdo o no en todo lo que he hecho ahora. Un entrenamiento de fuerza es probablemente la principal medicina, ¿no? Para muchísimas cosas. Tener un buen nivel de masa muscular, porcentaje graso controlado, pues, resuelve muchísimos problemas que hay o pueden ocurrir. Ahora, eso no significa que no puedas hacer otras actividades como pilates, etcétera, que bueno, si te molan, adelante, pero no es suficiente. No es para nada suficiente. Y al final se trata de empezar muchas veces y perderle un poco el miedo. A mí me vienen muchas mujeres y dicen, es que entro en la sala de pesas y me da miedo porque no sé cómo funcionan las máquinas, no sé ¿Sabes qué hacen cuando pasa eso? Van directamente a las de cardio, más que por otra cosa, porque es fácil, le das a un botón y funciona. Sí, o a clases, que no tiene por qué ser malo, pero bueno, no lo sé. Me daba miedo, me acuerdo cuando empecé a conducir, me daba mucho miedo el cambio del coche. No sabía ni cómo funciona eso, cómo es posible. Luego aprendes. Y nos vienen mujeres que también tienen a veces muchas dudas, que nosotros trabajamos de forma online, ¿no? Dice, pero ¿cómo voy a aprender eso si es online, si no hay nadie ahí, etcétera? Bueno, han empezado muchas mujeres que han conseguido cambios increíbles que nunca habían pisado un gimnasio antes y empezaron directamente con nosotros. ¿Por qué? Porque hay forma de explicar las cosas, tenemos un acompañamiento constante para todo, que no hay absolutamente ningún problema. Y de hecho, yo aún a día de hoy tengo que ver algún centro presencial, entrenador presencial que tengan nuestros resultados, testimonios y cambios. Y no lo he visto y no los hay. Porque, bueno, eso son dinámicas realmente de cómo funciona el entrenamiento presencial, que muchas veces no depende ni del entrenador. Yo he sido entrenador personal presencial durante muchos años y muchas cosas no dependen de nosotros, ¿no? Pero bueno. Todo es difícil, esta frase me gusta mucho, todo es difícil hasta que se hace. Una vez lo has hecho, ves que no es tan difícil. Sí, es más difícil arrancar que luego seguir. Es cierto que muchas mujeres tienen problemas de ser constante, muchísima de ser constante, también los hombres, pero muchos me vienen con problemas de, es que no he sido constante, etcétera, y que pregunto por qué. Y luego me dicen lo que han hecho. Digo, ni yo habría sido constante si tengo que hacer dieta keto siempre. Ni yo habría sido constante si creo que tengo que entrenar 2 horas al día, varios días a la semana. Es que ni yo trabajo de entrenar. O sea, yo voy a entrenar casi todos los días porque me gusta, porque es un momento para mí,
pero no me paso de los 50 minutos, ni de broma. Entonces, claro, es normal no ser constante si lo que estás haciendo es insostenible. Y ahí está la diferencia en adaptar tu vida a un programa o adaptar un programa a tu vida. Y por eso volvemos a lo de antes. Antes de diferencia de hombre y mujer, hay diferencia entre mujeres. Entonces, vamos a ver cómo es tu vida, vamos a ver cómo es tu día a día y de ahí vamos a coser algo alrededor de eso.